Bienvenidos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a tratar un tema importante. Se trata sobre las tentaciones, las decisiones que debemos de tomar, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre la figura del tentador y vamos a hablar sobre todo de las decisiones importantes que debemos tener y afrontar algo que llamamos la responsabilidad espiritual, ¿vale? Vamos a hablar de esos temas que son importantes. Lo vamos a hacer a través de un texto como base que se encuentra en Mateo capítulo 4, lo vamos a leer enseguida, ¿ok? Y nos habla de la tentación de Jesús. Bien, amados hermanos, tenemos aquí entonces el texto de Mateo 4, ¿ok? Nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bien, tenemos aquí pues una imagen de combate, ¿ok? De un lado tenemos al diablo, ¿ok? Al tentador, y del otro lado tenemos a Jesucristo, ¿ok? Es una figura un tanto emblemática que habla por sí sola y representa un poco la creencia popular, ¿ok? De una especie de dualismo de fuerzas, ¿ok? De un lado las fuerzas diabólicas y del otro las fuerzas espirituales, el bien enfrentado con el mal, ¿ok? Ahora, según la Biblia, ¿hasta dónde el diablo es poderoso? ¿Hasta dónde el diablo puede manipular las vidas? ¿Ok? Es lo que vamos a tratar de discutir un poco en el día de hoy. Amén. Con la palabra de Dios siempre delante. Amén. Entonces, la figura del diablo se tiene muy mistificada en el sentido de que todas las culpas de lo que ocurre, todos los males de los seres humanos, lo achacamos, ¿ok?, directamente al diablo, como siendo la fuente de nuestros males. Hasta cierto punto eso puede ser verdad, pero solo hasta cierto punto. ¿Por qué digo esto? Vamos a tratar esto con la palabra de Dios, ¿ok? Con la palabra de Dios siempre delante. Bien, entonces yo les invito a que leamos aquí en la Epístola a Santiago, capítulo 1, verso 13, y leemos aquí, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok?
Entonces, en este primer versículo, ¿vale? No es que vayamos a poner en oposición los textos de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Más bien lo que queremos es poder interpretar la palabra de Dios con la misma palabra, ¿vale? La palabra de Dios se interpreta a sí misma. ¿Ah? Eso es. Entonces, dar un sentido, ¿vale? A lo que nos quiere transmitir la palabra. En este verso 13 nos dicen dos verdades muy importantes que debemos de tener en cuenta, ¿vale? La primera cosa es que no somos tentados de parte de Dios, ¿ok? No somos tentados de parte de Dios. Es decir, no es Dios quien tienta, ¿ah? Que te pone en aprieto. Ok, entonces, rápidamente, y pensando en el pasaje que hemos leído anteriormente de la tentación de Cristo, vamos a decir, bueno, pues entonces, quien nos tienta es el diablo. Es el enemigo de nuestras almas. Bien, hay que saber que sus movimientos son muy limitados. Sus movimientos son muy limitados. Vamos a descubrir algunas cosas sobre el diablo, ¿ok? Sin entrar mucho en detalle sobre este ser, porque no se trata de hablar de él como dándole importancia, porque no la tiene. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que descubrimos en este versículo 13, por ejemplo, nos dice, primero, que Dios no es el que tienta, porque Dios tampoco puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Entonces, ese pasaje de Mateo donde Jesús ha sido tentado, y sabiendo que Jesús es Dios, ¿cómo puede ser de que Jesús haya sido tentado si aquí la palabra de Dios me dice que Dios justamente no puede ser tentado? ¿Ok? Parece que hay una especie de contradicción aquí en la palabra, en la Biblia, pero para nada. ¿Vale? Vamos a ir descubriendo las cosas poco a poco. ¿Qué nos dice también este versículo 13? ¿Ok? Primero, que Dios no tienta. Segundo, que Dios no puede ser tentado. Y el versículo 14 nos dice quién es el quien nos tienta. ¿De acuerdo? ¿Quién es el culpable de todas tus tentaciones? ¿Quién es el culpable? ¿Vale? Nos dice en el versículo 14 y leemos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ven? El versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, como están hablando aquí como si se tratase de una mujer que da a luz, ¿eh? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ok? Entonces aquí, en esta epístola de Santiago, tenemos tres verdades muy importantes, ¿ok? Tres verdades muy importantes. Y tres verdades que son confirmadas a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Amén? Para la interpretación de la Biblia, para la interpretación de una doctrina, ¿ok? Tenemos un sistema que nos ayuda a no equivocarnos. Primeramente, que no podemos sacar una doctrina de un solo pasaje de la Biblia, sino que debe de estar corroborado, debe de estar en armonía con los demás textos de la Biblia, ¿vale? Entonces, a priori puede verse el pasaje de la tentación de Cristo y el pasaje que estamos leyendo aquí en Santiago como una especie de oposición, de contradicción, ¿vale? Entonces, cada vez que ocurre esto, y sabiendo que lo que dice Santiago aquí, lo que dice en la epístola de Santiago,
se puede corroborar en otras partes del Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces vemos que doctrinalmente, ¿vale?, podemos apoyar, ¿vale?, todo lo que se enseña en este capítulo, en estos versos de la palabra de Dios. Amén. Volvemos pues ahora a hacer una nueva lectura, ¿vale?, a la luz de lo que vemos en la epístola de Santiago. Vamos a tratar de interpretar este pasaje, sacar realmente el mensaje que hay detrás. ¿Ok? Nos dice, fíjense y presten atención porque es muy importante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es como que en este pasaje descubrimos que hay una premeditación en todo. ¿Ok? Es como que se van a seguir una serie de eventos que están como preparados, predefinidos. Y justamente lo que este pasaje intenta mostrarnos es la naturaleza del ser humano, a través de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo. Porque Cristo es Dios 100%, pero también es hombre 100%. Cristo es Dios encarnado, pero Cristo también goza de la naturaleza humana al completo. Entonces en este pasaje lo que estamos viendo es que se prepara un evento en la humanidad de Jesús como el evento que debe desarrollarse de manera natural en todos los seres humanos. Y en todos los seres humanos se desarrolla esta etapa en la cual somos tentados. Somos tentados, seducidos, no por Dios, porque Dios no tienta, y dice, y Dios no puede ser tentado. Pero nos dice Santiago que cada uno de nosotros somos tentados en nuestras propias concupiscencias. Es decir, que ya en nuestras propias pasiones, es decir, eso forma parte de nuestra naturaleza. Cuando usted es tentado o tentada, no es que se arrime el diablo a usted y le eche por encima unos polvos, o le susurre al oído cosas para que usted haga algo. Hay un concepto muy importante en la palabra de Dios, y este concepto, por favor, reténgalo porque es muy importante. Este concepto se llama responsabilidad. ¿Quién es el responsable cuando yo peco? ¿Ok? Humanamente hablando, si a usted alguien le engaña y usted comete después un error porque ha sido engañado, usted está exento de toda culpa porque no ha sido culpa suya. Usted ha sido engañado. ¿Ok? Hay personas tan influyentes que dominan la personalidad de otro y dominan hasta sus actos, pero ya entonces la persona que ejecuta algo, ella misma no es responsable de lo que hace, sino la persona que le ha manipulado detrás. ¿Ok? En tal caso, y haciendo el paralelo con
la supuesta tentación del diablo, si el diablo me tienta, si el diablo me engaña, ok, la culpa de ese pecado resulta que ya no es mía. Quien es responsable de lo que me ocurre no soy yo, sino el diablo, porque yo puedo ir donde Dios y decirle, tal como ocurrió en el capítulo 3 de Génesis, están ahí el primer matrimonio, Adán y Eva, que acaban de caer, que acaban de ser también tentados. Ahí se ve la serpiente y tenemos la misma imagen, ¿ok? Tenemos la misma imagen y tenemos también la misma enseñanza, ¿ok? Adán va a decir, no, pero no es culpa mía, porque a mí quien me ha engañado ha sido mi mujer. Y la mujer va a decir, no, pero es que tampoco es culpa mía, es la culpa de la serpiente que me ha engañado. ¿Ok? Y porque no había otro animal por ahí, porque si no la serpiente también hubiera dicho que otro animal le engañó a la serpiente. ¿Ok? Pero Dios en ese momento, ¿ok?, lo que hace es un juicio. ¿Ok? Es decir, no ha castigado a la serpiente. Ha habido un castigo a la serpiente, pero no ha llevado la culpa del hombre. ¿Me explico? ¿Ok? Es una imagen, eso de capítulo 3 de Génesis, es toda una imagen para que podamos comprender cómo funciona el juicio de Dios, ¿ok?, pero también la misericordia de Dios. ¿Ok? Pero no deja de ser una imagen, ¿de acuerdo? No deja de ser una imagen. Entonces, ha traído juicio sobre el hombre por su equivocación, por haber tomado una decisión equivocada. ¿Ok? Y de eso se trata el mensaje de hoy, las decisiones que debemos de tomar. ¿Ok? Y si nos equivocamos en nuestras decisiones, ¿ok?, nosotros somos los responsables. No es el diablo que nos ha tentado o que nos ha engañado. Somos nosotros mismos. ¿Ok? Miremos nuevamente este pasaje de Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era como una cosa que, como que tenía que ocurrir, como sí o sí tiene que pasar. Entonces me está contando este pasaje de que la naturaleza humana pasa por esa transición. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, en un momento, ¿ok?, va a querer tomar las riendas de nuestro ser, las riendas de nuestra alma. Fíjese lo que dice todavía más. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok. Nos está hablando de la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana. Deja de comer, tiene hambre. ¿Ok? Son las cosas naturales que ocurren en un cuerpo humano cuando deja de comer. Cuando deja de comer, aparece el diablo. ¿Ok? El diablo le susurra, ¿no?, aquí a Jesús y le dice, si tú di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que el diablo le está diciendo a Jesús no es nada malo. ¿Ok? No es nada malo, simplemente le está diciendo, mira, tienes hambre. Y supuestamente, pues tú eres el Hijo de Dios. Pues, ¿qué te cuesta que cojas estas piedras y conviértelas en pan? El diablo no le ha dicho nada negativo o malo. ¿Ok? Sin embargo, lo que vemos es que está condicionando a Jesús para que actúe, que tome la decisión fácil. ¿Ok?
está planificado en este texto que Jesús tiene que ser tentado, porque tiene condición humana. Está previsto en este pasaje, ¿ok? En este periodo, de que tiene que ayunar, y como va a ayunar va a tener hambre, cosa normal que ocurre en el cuerpo humano. Pero también está previsto en este pasaje de que sean los ángeles de Dios los que vengan a servirle la comida. Es decir, ya Jesús sabe de antemano que quien tiene que suplir la necesidad de su hambre no tiene que ser él mismo, sino que tiene que esperar a que los ángeles del cielo desciendan y le sirvan. Amén. Eso se llama saber cumplir la voluntad de Dios. Amén. Que es muy difícil. Es muy difícil porque hay que saber escuchar la voz de Dios, hay que estar en comunión con Dios, hay que tener contacto con Dios, ¿ok? Hay que tener esa conversación diaria con Dios para poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo tenemos que actuar y cuánto tenemos que esperar, ¿ok? Y Dios nos va anunciando las cosas justamente para que no nos desesperemos, porque desesperamos rápidamente. Cuando no encontramos respuesta, rápidamente cedemos. ¿Ah? Cedemos. Hay una tentación por ahí que suena, ¿ok? Que venga de nosotros mismos o que venga de otra persona, ¿de acuerdo? Para que actuemos con rapidez. No, haz esto. Mira, a mí me funcionó. Haz esto, haz esto. Y no nos esperamos, no sabemos esperar a que venga el socorro del cielo en nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de Dios. Amén. Si Jesús en ese momento cede a las palabras del diablo y coge las piedras y las convierte en pan, Jesús no hubiese visto la gloria del Padre. Bueno, él hubiese visto un milagro, porque él es capaz de hacer milagros. ¿Ok? Pero este pasaje, ¿qué nos está enseñando? Que así como Jesús estaba como predestinado para que hiciese este ayuno y que fuese tentado por el diablo, también había en todo este desarrollo de cosas que ya habían sido preparadas, había un con qué en todo esto, había un por qué en todo esto. Y es enseñarnos a través de este pasaje que debemos saber esperar la voluntad de Dios y no dejarnos convencer cuando nos dicen haz esto o haz aquello, sino que esperemos en la verdadera voluntad de Dios para que veamos la gloria de Dios. Amén. Jesús en realidad no podía ser tentado. Se somete a una tentación, pero en realidad él no puede ser tentado, porque en Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado y Cristo es Dios, por lo tanto él no puede ser tentado. Amén. Porque el mal no puede morar en él, ni puede salir mal de él. Amén. En Jesús no está esa naturaleza pecaminosa como en nosotros. Amén. Es la única diferencia existente entre la humanidad de Cristo y nuestra humanidad. Nuestra humanidad es una humanidad caída, vencida por el pecado, y es una humanidad que ha adquirido una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, la humanidad de Cristo es diferente, es una humanidad en pureza, es la humanidad primigenia, esa humanidad del Génesis al principio, antes de la caída. Amén. Entonces Cristo no podía ser tentado de ninguna manera. Sin embargo, se somete a esa tentación, ¿pero para qué? No es para querer hacer una contradicción en la Biblia.
¿vale? Porque podemos pensar, no, en este pasaje y en el pasaje de Santiago, pues hay contradicción. Pero Jesús, si lo hace, no es para que haya contradicciones en la palabra de Dios, sino porque nos quiere enseñar algo. Amén. Nos quiere enseñar algo. Y lo que nos quiere enseñar Jesús es que hay una serie de cosas, una serie de acontecimientos que van a llegar a nuestra vida de manera natural porque nosotros somos seres humanos. ¿Ok? Somos seres humanos y seres humanos que están sometidos continuamente a ser tentados. ¿Ok? Por nuestras propias concupiscencias. ¿Ok? Por nuestras propias concupiscencias. Y cuando yo doy rienda suelta a mi concupiscencia y a mis deseos y a mis pasiones, no es el diablo quien resulta ser responsable de lo que yo hago o de lo que ocurre en mi vida, sino que soy yo mismo responsable. Yo me hago responsable de todos mis actos. Amén. Yo soy responsable de mis actos. Si usted peca, no es porque, no, es que el diablo me ha tentado. Qué bonito, qué fácil, ¿no? Echar la culpa a los demás. Pero es tu culpa, mi amado, mi amada. Si caes en pecado, no es porque el diablo está detrás de ti con el tridente pinchando, ¿ok? Lo que tenemos en el pasaje de Mateo capítulo 4 es una enseñanza que nos quiere dar Jesús, ¿ok? Para que nosotros podamos alcanzar la perfección. Entonces, Cristo nos enseña que vamos a ser tentados, vamos a ser sujetos a esa tentación por causa de nuestra propia naturaleza, pero que debemos de esperar siempre que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Él nos enseña ahí a deshacernos del diablo, deshacernos de la tentación. ¿Ok? Y les digo algo, y así quitamos un poco esta mistificación, ¿vale? Esta divinización que se ha hecho al diablo como un ser poderoso. ¿Ok? Si vemos bien, porque les voy a enseñar algo más, ¿vale? Les voy a revelar algo más bonito de la palabra de Dios, para que veamos cuál es el poder del diablo, qué poder tiene, ¿ok? ¿Qué poder tiene? ¿Ok? Así que si quieren descubrir hasta dónde llega el diablo, pues lo tenemos aquí en Mateo 4. Lo vamos a descubrir juntos, ¿vale? Miren, leemos aquí en el versículo 8 y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjense, le mostró todos los reinos del mundo, todas las riquezas de los reinos del mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí descubrimos cuál es el arma del diablo. ¿Lo adivinan? La mentira. Contar una mentira. Si tú te la crees, esa mentira, estás derrotado. Si el diablo te dice, no, usted no sirve, usted no vale, usted no tiene ningún valor para Dios, y usted se lo cree, usted está vencido, usted está perdido. Si el diablo le dice, Dios no le puede perdonar porque usted ha pecado mucho, y usted se lo cree, y usted se lo cree, entonces ha perdido. Usted ha perdido. Vamos a ver con un pasaje de la Biblia cómo podemos descubrir esta mentira. ¿Ok? Vamos a verlo. Bien, y nos vamos a Salmos
Salmo 24. Presten atención. Dice Salmo de David. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la palabra de Dios? ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién es? De Jehová. ¿De quién es el mundo y los que están dentro del mundo, los que habitan en el mundo? ¿De quién es? ¿A quién pertenecen todos? A Jehová, a Dios. Por lo tanto, lo que ha dicho el diablo, que dice que todo esto te daré, pero ¿qué vas a dar, mentiroso, si tú no tienes nada que ofrecer? Esa es la mentira del diablo. En eso consiste el poder del diablo, en la mentira. El diablo es padre de mentira. Es padre de mentira, engendrador de la mentira. Y la única arma que posee el diablo para hacerte mal es la mentira. ¿Y qué nos enseña Jesús en Mateo 4? Si quieres vencer, amén, si quieres vencer, ¿qué tienes que hacer? No escuchar, no dar cabida, no dar lugar. Vamos a... Ok, ahí estamos. No dar lugar al diablo. Cuando hablo de desmitificar la figura del diablo, con eso no quiero decir de que el diablo deje de existir, o que yo esté enseñando que el diablo no exista, o que yo esté enseñando de que el diablo no tiene maneras de causarle daño. Lo que estoy diciendo es que hay que tratar con equilibrio esto, ¿ok? No irnos a una situación en la cual pongamos al diablo tan alto, que hasta tengamos temor del diablo, ¿ok? Porque me puede hacer daño, ¿ok? Primeramente, el diablo no es ningún dios. En teología aprendemos una cosa, y es que no hay una dualidad divina. Es decir, que no hay un Dios del mal y un Dios del bien. Hay un Dios, punto. Un solo Dios. El diablo es un ser caído. ¿Ok? Es un ser que ha caído. Es un ser que es mentiroso, padre de mentira, cuya arma es la mentira. ¿Ok? Es lo que nos enseñan las Escrituras. Y no nos vamos a mover de las Escrituras. ¿Ok? Nunca se mueva de las Escrituras. Gloria al Señor. Entonces aquí, fíjense, Jesús nos enseña que no debemos escuchar al diablo. Claro que nos va a susurrar. Él puede susurrar. ¿Ok? Él puede poner un entorno. No puede empujarnos al pecado, cuidado. El diablo no puede empujarnos a pecar, porque eso tiene que ser decisión nuestra. ¿Ok? Uno decide dar el paso y pecar, ceder a la tentación, ceder a sus concupiscencias. ¿Ok? Pero el diablo no te puede empujar. El diablo puede crear un entorno para que eso se dé. ¿Ok? Un entorno envuelto en mentiras. ¿De acuerdo? Es la única arma que tiene, y él se sirve siempre de las mentiras. Entonces, en el pasaje de Mateo 4, es una bella exposición de esta enseñanza de nuestro divino Salvador, en la cual quiere decirnos y advertirnos de que tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Tenemos una naturaleza humana, ¿ok? Una naturaleza humana caída, que necesita de Él, necesita de la intervención de Dios, ¿ok? Para que esa naturaleza humana y caída no sea la que gobierne, que la que tome el timón o las riendas de nuestra vida, amén, sino que sea Dios,
que no cedamos a las voces engañosas del diablo, ¿ok? Sino que tengamos siempre confianza en lo que Dios tiene por ofrecernos. Amén. Jesús no cede, ¿ok? No escucha la voz del diablo, no convierte esas piedras en pan, y al final de este episodio vemos como los ángeles de Dios descienden y sirven a Jesús. Él sabe esperar la voluntad de Dios. Amén. Descubre al diablo en su mentira. ¿Ok? Lo descubre. Y todo esto te daré. No, tú no me puedes dar nada porque nada tienes. Porque todo eso ya es mío. Toda la tierra y toda su plenitud y todo el mundo y los que habitan son míos. Tú no puedes darme nada. Amén. No tienes nada que ofrecerme. ¿Ok? Es lo que nos enseña este pasaje. Y también nos enseña justamente la responsabilidad de nuestros actos. Como nos dice en Santiago, dice que cada uno es tentado. ¿Quién me tienta? No es el diablo. El diablo puede poner un entorno envuelto en mentiras para que tengamos esa sensación como que es el diablo que nos tienta, pero no nos tienta el diablo. Usted está tentado por lo que ya existe dentro de usted, que es la naturaleza pecaminosa. Es tu naturaleza la que te tienta, la que con esa voz interior te está continuamente pellizcando por dentro, insistiendo, ¿ok? Intentando de convencerte para que caigas en algún pecado, en algún acto que deshonre tu comunión con Dios, tu vida con Dios. Entonces vemos claramente en la palabra de Dios, amén, sobre la tentación, sobre nuestras decisiones, sobre saber esperar en Dios y sobre la responsabilidad de todo lo que hacemos. Amén. Todo lo que hago es responsabilidad mía. Amén. Hay una doctrina que está extendida en muchas iglesias y que evidentemente pues yo no comparto. Es una doctrina, un movimiento, mejor dicho, un movimiento más que nada, que lo llaman la demonología. ¿Ok? Entonces, ahí se trata de echar la culpa de sus actos, quitar al ser humano la responsabilidad que tiene y decir que todos son espíritus. Que si ha caído en adulterio porque tiene espíritu de adulterio. Que este otro tiene otro espíritu diferente. Que he oído barbaridades como hasta que el que fuma tabaco, pues también porque tiene un demonio de tabaquismo o un espíritu de tabaquismo, etcétera, etcétera. Es decir, la responsabilidad ya no es del ser humano, según este movimiento, esta doctrina, sino que todo recae en el diablo, en los espíritus. Con esto no estoy diciendo, cuidado, de que no crea en el mundo espiritual. ¿Ok? Con esto no estoy diciendo de que no creo en el mundo espiritual. Yo sé que el diablo existe. Pero también sé el poder que tiene. Amén. Yo sé que el diablo existe. Yo sé que tengo un enemigo. ¿Amén? Pero ese no es mi peor enemigo. El diablo no es mi peor enemigo. Principalmente porque ya está derrotado. Entonces, ¿por qué preocuparse de alguien que ha sido derrotado? Amén.
El diablo ha sido derrotado, está vencido. Usted no lo suba arriba. No lo anime. No lo, ¿cómo se dice? No le dé ánimos. Déjelo donde está. Él está caído. Él está vencido. Amén. Entonces usted no lo puede subir nuevamente a un podium. Usted tiene que dejarlo donde está. Usted ya sabe que es un mentiroso. Es un embustero. Así que usted no debe creerse sus mentiras. Amén. Y nuevamente hablando de esta doctrina, de este mover que lo llaman demonología, en la cual muchos pastores oran por expulsar espíritus y demás. ¿Vale? Y yo digo, pues qué fácil sería. Qué fácil, ¿verdad? Que una persona tiene supuestamente un espíritu vamos a decir, un espíritu de adulterio. ¿Ok? Y oran por esa persona, le sacan el demonio, el espíritu y ya está, y este hombre está libre, ya. Pero eso no sucede, eso no es así. Eso no es así. Si esa persona no es liberada por la sangre de Jesucristo, amén, no del espíritu en sí, sino de esa concupiscencia, de esa pasión que mora en él, no de un espíritu. Amén. Estamos aquí invirtiendo ahora las cosas. No es el espíritu el quien es el culpable. Soy yo quien soy culpable. Si yo hago algo feo, algo malo, si yo deshonro la palabra de Dios, no es culpa de ningún espíritu, es culpa mía porque yo así lo he decidido. Gloria a Dios. Nuevamente les digo que con esto no quiero que crean que yo no creo en el mundo espiritual. Yo sé que el mundo espiritual existe, yo sé que tengo un enemigo que es el diablo, ok, pero ese enemigo yo sé cómo está. Él está vencido, ok, y yo lo dejo en su lugar. Él en su lugar, yo en el mío. Amén. No es alguien que me pueda asustar. Tengo más miedo de mí mismo que del pobre diablo. Gloria a Dios. Entonces, amados míos, otra cosa que nos enseña la palabra y que acabamos de ver es de que nosotros somos los responsables de todo aquello que hacemos. Amén. Así que dejemos de echar las culpas al diablo, como digo yo, pobre diablo, y seamos conscientes de que si hay un desorden espiritual, ¿ok?, ese desorden está en usted y usted tiene que arreglar eso con Dios. Amén. Entonces en este día, amado hermano, amada hermana, tomemos conciencia de quién realmente nos tienta y cómo podemos dar solución a todo esto. Tome pues una decisión firme y contundente en su corazón, en su vida, de parar todo desorden espiritual, de ponerse a cuentas con Dios, amén, y de vivir una vida en santidad con Él, amén. Bien, pues hasta aquí este mensaje que quería compartirles. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.